México da y México quita. Leo Matiz, el fotógrafo colombiano que salió de su país pequeño sudamericano como muchos otros a la máxima potencia artística de habla hispana, México. Fue la influencia de la película Allá en el Rancho Grande que cautivó al colombiano y que convirtió a México en su obsesión, su fantasía y su pasión. Durante su estancia en México, se relacionó con la comunidad artística e intelectual, la cual influyó directamente en su trabajo. Bajo el lente de Leo Matiz quedaron registrados memorables retratos de personajes que formaban parte de la vida artística mexicana y que influyeron y dieron a conocer su trabajo, gracias a María Félix, José Clemente Orozco, Agustín Lara, Frida Kahlo, Jorge Negrete, Gabriel Figueroa, Miguel Covarrubias, Diego Rivera, Joaquín Pardavé, son algunos de los personajes. Me voy de México y solo me llevo lo que es inajenable, el paisaje, la luz, los hombres, los monumentos, la vida misma, captados con la lente maravillosa de mi cámara y grabados en mi mente porque soy un enamorado y agradecido de México y porque esta tierra ha sido para mí una gran escuela, México. Trae mucha suerte a muchos colombianos, afirmaba el fotógrafo, quien se vio obligado a dejar el país luego de una pelea que tuvo con el gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Lamentablemente, al regresar a su país, Leo Matiz perdió su ojo izquierdo cuando intentaron robarle su carro. Lo golpearon con una manopla de acero y lo único que pudo hacer fue llegar al hospital con su ojo en un pañuelo sucio. Como dice el dicho mexicano, quien se porta mal se le pudre el tamal. México, el país más importante e influyente de América Latina. Leo Matiz viene a México en 1941, pero ya él en 1939 había visto la famosa película Allá en el Rancho Grande, la película de 1936, porque hay muchas versiones de esta película. Él se fascinó con esta película, con todo lo que pasaba, y dijo: me tengo que ir a México, México es mi destino, México es mi país. Al fin lo logró en 1941 venirse para México, atraído por esta película. ¿Y qué cosas del destino, qué sueño de un adolescente, cuando aquí en México se hace amigo del gran Gabriel Figueroa, tiene amores con Esther Fernández, que es una de las actrices de esa película, y trabaja en el cine mexicano? ¿No es increíble? Caricaturista, pintor, grabador, fotógrafo, galerista, editor y un gran cocinero, es como describe Alejandra Matiz a su padre, el artista Leo Matiz. En el marco del centenario del natalicio del artista, su hija recordó que el maestro Matiz convivió con todas las grandes figuras de esa época. Pues yo pienso que gracias a México, que México lo formó, lo hizo, Leo Matiz logró ser el Leo Matiz que era, porque cuando él llegó de Colombia, que se vino desde Panamá por todo Centroamérica, pues él venía con la idea de estudiar pintura en México, nunca fotografía. Él no pensaba que él era fotógrafo todavía, y yo considero que fue un gran papá. Primero porque me llevó por los caminos del arte y de la cultura y me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a pintar, a hacer fotografía, a observar la naturaleza, a ir a un museo, a una galería. Bueno, es decir, nací en una galería de arte para los muralistas, y gracias a esas revistas él tuvo contacto con Diego Rivera, con Orozco, con Siqueiros, y se hizo amigo de ellos. ¿Por qué se hizo? Porque él no era el simple fotógrafo que iba a tomarles unas fotos para que escribieran el artículo. No, él realmente se metía de lleno, los entendía, hablaba con ellos, entendía su obra, y como él también era pintor y caricaturista y todo, pues era muy fácil, y se hizo amigo de todos. En el mejor momento de Leo, una diferencia con David Alfaro Siqueiros provocó que Matiz dejara México. Mi papá tuvo un problema con Siqueiros y terminaron peleando. Era un problema pues entre dos artistas, ¿no? Y yo considero que mi papá no ha debido pelear eso porque le costó su vida en México. Yo creo que mi papá se molestó mucho con Siqueiros porque Siqueiros nunca le dio crédito de las fotos que él hizo, que le entregó 500 fotos para esos murales, y que después él hace una pintura de caballete y no una pintura mural como le había prometido. Y bueno, y se crea este conflicto tan fuerte porque mi papá tiene que dejar México durante 50 años.
José Clemente Orozco fue el amigo entrañable y padre adoptivo del colombiano. Y por eso cuando mi papá se va de México dice una frase muy, muy linda. Me voy de México, pero me llevo lo inajenable. La luz, la gente, las razas, el arte precolombino. Y dejo un mexicano, un gran mexicano. Dejo a Clemente Orozco. Esa fue la despedida de mi papá de México. Luego de 5 décadas, Matis regresó a México. Pues yo tuve que hacer que mi papá regresara ya viejito, enfermo. Mi papá no tenía ya sino un ojo. En Colombia lo habían tratado de atracar y entonces le quitaron un ojo. Así que mi papá viene a este país así a pedazos, pero con todo y eso que viene le regala un libro a México que se llama Los Hombres del Campo. Es un libro bellísimo que mi papá se lo hace a México. Acá está, ese que tiene unas manos ahí, las manos de un trabajador, porque quiere demostrarle a México cómo en 50 años no pasó nada con su gente del campo, cómo la gente sigue igual, aunque han pasado 50 años. Y mi papá toma ese libro, toma esas fotos, pues con vómitos de sangre, con todo, porque tenía ya cirrosis hepática. Así que yo pienso que eso no se puede hacer sino por amor. La última voluntad de Leo Matis fue que su obra estuviera y se quedara en México, el país que tanto amó. El hombre pegado a la tierra, las guerras, personajes famosos, Buñuel, María Félix, Agustín Lara, Frida Kahlo, Diego Rivera y tantos otros han quedado registrados en sus fotos. Desemboca hace 10 años en la pérdida de su ojo fotográfico. Hoy Leo Matis vive del recuerdo y de la ilusión de regresar a su oficio, esperando que Colombia lo ubique en el lugar que él merece. ¿Nadie es profeta en su tierra? Eso creo yo, y a eso tengo que agregarle anécdotas curiosas. Aquí hay un fotógrafo mimado de sociedad que dirigía una publicación importante, que ha podido hacerme un homenaje cuando yo hacía una exposición en Colseguros, me la negó porque dijo que yo no merecía un portafolio. Es un fotógrafo muy conocido y mimado de la sociedad. ¿Cree que Colombia no lo ha valorado lo suficiente, que ha recibido más distinciones y reconocimientos en el extranjero? Desde luego. Es decir, comenzamos por México. En México me quisieron tanto. Es decir, triunfar en México no es fácil para... Es decir, creo que siempre será difícil, ¿no? Pues es un gran país, saben mucho de arte y cosas. Y yo en México triunfé al mes de haber llegado. Ya era alguien en México. Ya ganaba mi propio dinero, y fui para arriba, como... México, el país que fue su obsesión, su fantasía y su pasión, como lo dijera alguna vez su hija Alejandra, pues sumergido con su cámara Rolleiflex logró registrar en sus retratos la intensidad creativa y personal de los hombres y mujeres que protagonizaron un papel decisivo en la historia cultural de México por allá en los años 40, como María Félix, Diego Rivera, Frida Kahlo, de quien rescató su rostro profundo y espontáneo, Agustín Lara y el director de cine español Luis Buñuel, entre otros. María Félix era una mujer vanidosa. Sumamente vanidosa. Bueno, muy sufrida, ¿no? Es decir, María tuvo derecho a lograr lo que quiso para vengarse de la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad la pateó a ella, ella tuvo una juventud muy cruel, ¿no? Abandonada en una carretera por ese lado, y esa mujer logra llegar al primer sitio, y las actrices de ese momento que la perseguían y la querían, las anuló ella completamente, ella acabó con todas. ¿Usted alcanzó a enamorarse de María Félix? Bueno, ¿quién no se enamora de María, no? María, a quien yo amaría. ¿Pero sufrió con ella? No, sí, la quise, la estimé bastante, ¿no? Yo considero que es uno de los seres interesantes que conocí en mi vida, ¿no? Que colaboré con ella y que me siento orgulloso de haber sido su amigo, ¿no? Un hombre muy